Bien, chicos, vamos a continuar con nuestro avance. Nos faltaba un poco de cirrosis hepática. Voy a compartirles pantalla, ¿ya? Bien, la fosfatasa alcalina, que es una prueba de laboratorio que pedimos para confirmar nuestro diagnóstico en las entidades hepáticas y biliares, es una proteína que se encuentra en todos los tejidos corporales. Los tejidos con mayor cantidad de fosfatasa alcalina son el hígado, las vías biliares y los huesos. ¿Cómo tenemos que indicar al paciente que se prepare para el examen? No se debe comer ni beber nada durante un periodo de 6 horas antes al examen. Y también se debe indicar al paciente que debe suspender la administración de algunos fármacos que pueden afectar el nivel de fosfatasa alcalina. Estos son el alopurinol, los antibióticos, algunos antibióticos, píldoras anticonceptivas, algunos medicamentos para la diabetes, la clorpromacina, la cortisona, hormonas masculinas, la metildopa, el Aldomet, que es un antihipertensivo, y los antiinflamatorios no esteroideos, vale decir los AINES. ¿Por qué solicitamos fosfatasa alcalina al paciente? Para realizar un diagnóstico de enfermedades hepatológicas y hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades como ser, por ejemplo, las óseas, y también para evaluar el tratamiento que estamos realizando al paciente. En cuanto a los valores normales, el rango normal es de 44 a 147 unidades internacionales por litro. Los niveles altos de fosfatasa alcalina se van a observar en los niños que presentan un aumento repentino en su crecimiento, en las mujeres en la época del embarazo. Y bueno, tenemos los niveles de fosfatasa alcalina que son altos, que pueden deberse a obstrucción biliar, enfermedades de los huesos, ingerir comida grasosa, sobre todo si el paciente tiene tipo sangre 0 o B, consolidación de una fractura, hepatopatías en general, hiperparatiroidismo, leucemia, linfomas, tumores óseos, osteoblásticos, la osteomalacia, la enfermedad de Paget, el raquitismo, la sarcoidosis. Cuando tenemos fosfatasa alcalina menor al rango normal, tenemos que pensar en desnutrición, deficiencia de proteínas, la enfermedad de Wilson, que es una hepatopatía que vamos a ver posteriormente. Y bueno, algunas afecciones adicionales en las cuales se puede hacer el examen, ¿no? La cirrosis, la hepatitis, el alcoholismo, la estenosis biliar, cálculos biliares, neoplasia endocrina múltiple, pancreatitis y cáncer de células renales. En cuanto al tratamiento, chicos, depende del estado de la cirrosis en el paciente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si el paciente ya está con una cirrosis descompensada, vale decir, con complicaciones como por ejemplo la hipertensión portal, que va a determinar complicaciones como la ascitis, ¿no? Tendremos que emplear en la ascitis grado 2, por ejemplo, empleamos un
un régimen higiénico dietético carente de sal, y comenzamos a aplicar diuréticos. También lo vamos a hacer de una forma escalonada y dependiendo del tipo de paciente. No todos los pacientes van a responder igual al tratamiento que nosotros vayamos a instituir. En primer término, podemos indicar la espironolactona, el aldactone, que es un diurético ahorrador de potasio, pero que tiene la característica de ir a inhibir el hiperaldosteronismo en el paciente, ¿no? Actúa a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de esta manera se evita que el agua salga del espacio intravascular al espacio intersticial. Lógicamente, no a la cavidad abdominal en el caso de la ascitis. El paciente que tiene ascitis generalmente también tiene, ¿no?, un síndrome edematoso general. Va a presentar edema a nivel de los miembros inferiores que va a ir generalizándose poco a poco. Si no tenemos un buen efecto al administrar solamente la espironolactona, tendremos que añadir otro diurético. Y generalmente administramos la furosemida, que es un diurético mayor, es un diurético de asa, ¿no es cierto? Sumamos espironolactona más furosemida. Si no tenemos un efecto con dosis habituales, generalmente empezamos con espironolactona 50 miligramos, vale decir medio comprimido de 100, ¿no? SID una vez al día. Valoramos la ascitis en el paciente, ¿no? Y vamos a hacerlo midiendo el perímetro abdominal del paciente a la misma hora todos los días. Y también pesando al paciente, ¿no? Entonces vamos a medir el perímetro abdominal y vamos a pesar a nuestro paciente. Y podemos añadir furosemida en caso de que no tengamos buenos resultados. Podemos darle primero medio comprimido de furosemida, SID, una vez al día, vale decir 20 miligramos. El comprimido de furosemida, ustedes saben, viene de 40 miligramos. Si no nos va bien, vamos a subir la dosis a 40 miligramos de furosemida SID. SID, ustedes saben qué quiere decir, administración una vez al día. Podemos subir, chicos, la dosis de los diuréticos dependiendo de la respuesta del paciente. Por ejemplo, hasta 300 miligramos día de espironolactona y hasta 160 miligramos de furosemida en casos extremos. También podemos utilizar la amilorida, que es un diurético ahorrador de potasio. En la ascitis grado 3 vamos a realizar una paracentesis diagnóstica en primer término y, bueno, hablando de tratamiento, la paracentesis evacuadora. Cuando nosotros realizamos una paracentesis diagnóstica, tenemos que hacer un citobacteriológico, tenemos que pedir un PAP para ver si hay células neoplásicas y tenemos que pedir en el líquido acítico la dosificación de proteínas, tanto albúminas como globulinas. Y bueno, la paracentesis evacuadora, dependiendo también del tipo de paciente. Si la ascitis es grado 3, ¿no? La ascitis es muy importante, ¿no? La piel está reluciente, el abdomen está muy globuloso, batraciano, el paciente no puede respirar, tiene que estar en semifowler, ¿no? Entonces hacemos la paracentesis evacuadora, podemos eliminar
4 litros, 6 litros, dependiendo del paciente, en 4 horas, en 6 horas, siempre viendo los signos vitales en el paciente para que no se nos descompense. Podemos añadir diuréticos y debemos reponer líquidos para evitar el estado de shock. Es importante, después de la paracentesis, restituir al paciente albúmina, ¿no? Generalmente 50 ml de albúmina, pasar en 2 horas después de la paracentesis. Cuando la ascitis es refractaria, vale decir que no cede al tratamiento, hacemos paracentesis evacuadora a repetición y podemos pensar en la colocación de una prótesis intrahepática portosistémica, que es el TIPS. En estos pacientes con ascitis refractaria que no responden al tratamiento, hay que valorar la posibilidad de un trasplante de hígado. Otra complicación importante en el paciente, chicos, es la encefalopatía hepática. Y tendremos que administrar fármacos, ¿no?, para la encefalopatía hepática, como por ejemplo los disacáridos. Y dentro de los disacáridos tenemos la lactulosa. La lactulosa la vamos a administrar también, ¿no? Es un laxante. Vamos a administrar, dependiendo del paciente, podemos administrar en primer término 20 ml SID o 20 ml cada 12 horas, 20 ml cada 8 horas. ¿Qué va a pasar con nuestro paciente? Va a tener deposiciones más seguidas y bueno, tendremos que valorar también los signos vitales. Nuestro paciente no se descompense. Y bueno, la administración de antibióticos, y dentro de los antibióticos tenemos el metronidazol. Ustedes saben que su vida media es cada 8 horas, entonces vamos a administrar metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, ya sea por vía endovenosa o también por vía oral si el paciente nos tolera. Y bueno, actualmente tenemos la utilización de un antibiótico que está dando muy buenos resultados, que es la rifaximina. Y la rifaximina la utilizamos en dosis, ¿no?, de 550 miligramos o 200 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo del paciente. Rifaximina. ¿Qué es lo que hacemos con los antibióticos, chicos? Vamos a disminuir la flora bacteriana a nivel del intestino y por lo tanto de esa manera vamos a determinar que exista también disminución del amonio, que es una neurotoxina que va a producir la encefalopatía hepática. Bien, en cuanto al tratamiento de las complicaciones, también tenemos que tomar en cuenta en la hipertensión portal las varices esofágicas, ya hemos hablado de aquello, y en las varices esofágicas tenemos que tomar en cuenta la cantidad de sangre que está perdiendo nuestro paciente. Tenemos que tener una vía aérea permeable. El paciente debe estar en reposo, debe estar en posición de semi-Fowler para evitar la broncoaspiración. De emergencia se tiene que colocar un balón de Sengstacke Blackmore o una sonda de Linton para que por compresión, ¿no?, se evite el sangrado. La hipertensión, las varices esofágicas, cuando se erosionan, provocan hemorragia digestiva alta masiva que puede terminar con la vida del paciente incluso en 10 minutos. Tenemos que realizar una transferencia al paciente a la unidad de cuidados intensivos, donde le van a administrar también soluciones, bueno, las que son más de uso más habitual son las cristaloides,
Y lógicamente la reposición de paquetes globulares también con mucho cuidado, porque es un paciente muy lábil que está poniendo en peligro su vida, ¿no? Y el tratamiento endoscópico de emergencia, que actualmente tenemos como pilar fundamental, ¿no? La endoligadura endoscópica, la ligadura con bandas, y de segunda línea podríamos decir la escleroterapia, ¿no? La escleroterapia con sustancias esclerosantes, y dentro de estas tenemos el alcohol absoluto, el etamolín, el osteotride, dependiendo de lo que tengamos a mano. Sin embargo, es un paciente muy delicado y les vuelvo a decir que en muchas circunstancias el paciente puede perder la vida en el transcurso de 5 a 10 minutos. Voy a dejar de compartir la pantalla, chicos. No se van a salir, por favor. Bien, ahí tienen ustedes un paciente, ¿no? Con ascitis, atención, con circulación colateral. Y aquí tenemos un paciente con una ictericia marcada, tanto de la piel como de las mucosas. La ginecomastia en el varón, el eritema palmar, que son signos de cirrosis hepática. Tenemos exámenes de gabinete que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el ecodoppler. El ecodoppler abdominal, donde vamos a ver el tamaño del hígado, la textura ecográfica, si hay o no hay ascitis, y la permeabilidad de la vasculatura. Normalmente el hígado en la ecografía tiene la ecogenicidad del riñón, vale decir que el color en cuanto al gris del hígado es igual al color que se ve en la ecografía del riñón. En el cirrótico, el hígado se hace nodular, miren, fíjense en la diapositiva, y además se reduce el tamaño del hígado, chicos, ¿no? Por la fibrosis se hace pequeñito y generalmente hay ascitis, que la vamos a ver, ¿no? De un color negro rodeando al hígado. Tenemos que determinar la etiología de la cirrosis hepática, ver si es una cirrosis alcohólica, si es secundaria a un NASH, una esteatohepatitis no alcohólica, si es que es secundaria a una hepatitis viral, a una hepatitis B, C, que ustedes ya saben, o es secundaria a una hepatitis autoinmune. Tenemos la valoración de la fibrosis y esto vamos a hacerlo mediante el FibroScan o elastografía o resonancia magnética nuclear. La biopsia hepática, hemos mencionado que es el gold estándar en el diagnóstico de la cirrosis hepática. Y esto hasta el momento no se ha cambiado, chicos. Esta biopsia hepática se puede realizar en forma percutánea o transyugular
¿no? Para realizar diagnóstico etiológico y ver la presencia o no de fibrosis. Es importante que la biopsia hepática sea dirigida bajo guía ecográfica o bajo guía tomográfica para mayor seguridad. Bien, este es el FibroScan, chicos, para medir el grado de fibrosis del paciente. En nuestro medio no tenemos FibroScan. La clasificación de Child, que ya la hemos visto. Bien, en cuanto a las complicaciones, tenemos la ascitis, que es debida a hipertensión portal, ¿no? Por un gradiente de presión en las venas hepáticas mayor de 5 milímetros de mercurio. Se desarrolla en los primeros 10 años en el 60% de los casos y con una mortalidad a los 5 años del 50%. Tratamiento, ya hemos dicho, la disminución de la ingesta de sal, uso de diuréticos como la espironolactona y la furosemida. Ascitis resistente, ya hemos visto también, es cuando hay una mínima disminución de la ascitis usando las dosis máximas de diuréticos y se produce en el 5 a 10% de los pacientes. La supervivencia a los 2 años es del 25%. Para centesis diagnóstica y evacuatoria, si se saca líquido más de 5 litros, se debe reponer albúmina, ya hemos mencionado, ¿no? 8 a 10 gramos de albúmina por litro de líquido eliminado. La derivación portosistémica intrahepática transigular cursa con una disminución de la ascitis en el 75% de los casos, ¿no? Bueno, es altamente riesgosa y por lo tanto existe controversia en cuanto a su aplicación. Las contraindicaciones, la encefalopatía hepática grado 2, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial pulmonar, obstrucción biliar activa. Complicaciones, hemorragias, fístulas, ¿no? Relacionada con la endoprótesis, infección, mayor encefalopatía en un 20 a 30%. Otra complicación de la cirrosis, chicos, es la peritonitis espontánea bacteriana. Puede presentarse con encefalopatía, dolor abdominal y fiebre, aunque a menudo es asintomática. En cuanto a la microbiología, los gérmenes más frecuentes son Escherichia coli y Klebsiella, en menor grado Enterococcus y Staphylococcus pneumoniae. Tratamiento: cefalosporinas de tercera generación, amoxicilina más ácido clavulánico por 5 días. Si no está complicado, se puede utilizar fluoroquinolonas, albúmina 1.5 gramos por kilo peso en el momento del diagnóstico y 1 gramo kilo peso en el tercer día va a aumentar la supervivencia. Si no hay mejoría, se debe considerar una nueva paracentesis a las 48 horas. Si disminuye el recuento de granulocitos, el tratamiento ha sido satisfactorio. Bueno, lo que les había mencionado, las varices esofágicas y la hemorragia digestiva alta. La presencia de varices esofágicas se relaciona con gravedad. Las varices esofágicas se van a encontrar más en el grado B y C de Child. Estrías rojas se relacionan con mayor riesgo de sangrado. Tenemos que buscar en la endoscopía, ¿no? Los puntos hematocísticos o puntos cereza también para algunos autores. Prevención para la hemorragia digestiva alta. Es mejor la prevención cuando las varices son medianas y grandes. Podemos utilizar tratamiento médico preventivo como los beta bloqueantes no selectivos, que van a disminuir la mortalidad y el riesgo de sangrado en un 50% aproximadamente. Podemos utilizar el nadolol o el propanolol. Vamos a utilizar el propanolol a 40 miligramos, dependiendo del paciente. No puede ser SID o puede ser BID, dependiendo de la respuesta. Y además
siempre valorando la presión arterial, porque ustedes saben que los beta bloqueantes no selectivos van a determinar en el paciente hipotensión. Se puede considerar también el uso de carvedilol en ausencia de respuesta. El carvedilol también es un medicamento que se utiliza para bajar la presión arterial y además en pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca. Pero el carvedilol también tiene una acción muy importante en la hipertensión portal. La dosis que se puede utilizar es de 12.5, un comprimido al día o también medio comprimido. Y bueno, lo que les había mencionado, la endoligadura endoscópica, ligadura endoscópica de las varices esofágicas. El rendimiento es superior a los betabloqueantes en la disminución del sangrado, pero igual en la mortalidad en general. Se puede repetir cada 2 semanas hasta que las varices desaparezcan. La escleroterapia endoscópica también es importante. Aquí tienen ustedes la ligadura de las varices esofágicas vía endoscópica, la endoligadura. Y estas son las varices esofágicas tortuosas, ¿no? Con puntos hematocísticos que nos indican que esas varices tienen alto riesgo de sangrado. Tenemos la encefalopatía portosistémica. En cuanto a la patogenia, la incapacidad del hígado de desintoxicar el amonio, más otras sustancias nocivas que van a causar encefalopatía o edema cerebral y disminución del consumo de oxígeno. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de una encefalopatía portosistémica? Hemorragias, infecciones, rechazo a los fármacos, hiponatremia, hipocalemia, deshidratación, hipoxia, la derivación portosistémica, ¿no? Y una lesión aguda en el hígado. Tratamiento, la lactulosa, como les había mencionado, que nos va a dar 3 a 4 defecaciones al día como objetivo, y la rifaximina, que es el antibiótico que utilizamos actualmente, 550 miligramos cada 12 horas, acarbosa o probióticos son efectivos también, ¿no? En la encefalopatía. Y no nos olvidemos del metronidazol, que también se utiliza con muy buena efectividad. Otra complicación, chicos, es el síndrome hepatorrenal. En cuanto a la fisiopatología, vasoconstricción renal con disminución del flujo sanguíneo renal. En cuanto a los criterios, cirrosis con ascitis, lesión renal aguda, mejoría de la creatinina después de suspender el diurético y expansión del volumen, el shock, nefrotóxicos, enfermedad renal intrínseca. Factores desencadenantes del síndrome hepatorrenal, la hemorragia digestiva, la diuresis excesiva, las paracentesis, fármacos como los aminoglucósidos y los AINES. Tratamiento. Si el paciente está gravemente enfermo, se puede utilizar vasopresores más albúmina, ¿no? Para elevar la presión a nivel del riñón. Y si no está gravemente enfermo, se puede utilizar osteotride más midodrina. Por último, el carcinoma hepatocelular. El 80% de los casos se deben a cirrosis, ya sea por el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis B. Clínica, desde asintomática hasta la descompensación hepática, trombosis venosa portal con un trombo tumoral, diagnóstico, cribado de cirróticos cada 6 meses con ecografía, alfa-fetoproteína o marcadores como el antígeno carcino embrionario también nos sirve. Tratamiento en hepatocarcinoma menor de 3 centímetros, la ablación con radiofrecuencia, pero en mayores de 3 centímetros se debe considerar la resección. Se prefiere la quimioembolización transarterial en cánceres grandes y hay que considerar en estos pacientes, lógicamente, el trasplante de hígado. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Voy a dejar de compartir pantalla.
¿Alguna pregunta? Preguntas sobre cirrosis hepática. Con esto hubiésemos concluido el tema. Bien, chicos, nos vemos el día viernes para continuar con las hepatopatías y en este caso nos tocaría ver hidatidosis, que es un tema que ustedes lo conocen, pero lo vamos a repasar. Chao, chicos, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, chao.